Buenos días. Eh, Hoy vamos a trabajar el tema del contractualismo. Es un tema en el que habitualmente trabajamos dos clases. No es muy sencillo de comprender, por eso van a ver que en PEDCO les agregué dos materiales PDF que son parte de la bibliografía obligatoria, y además un recorte de un manual de historia política que es muy útil para tener los datos más o menos concretos de cada uno de los autores del contractualismo clásico que vamos a mencionar. Lo primero que hay que pensar es que nosotros venimos transitando en las dos clases anteriores, a lo largo de la unidad 2, venimos transitando un cambio en el mundo occidental, que creo que en las clases anteriores ha quedado con bastante claridad, un cambio en el mundo occidental en el que se está afirmando el grupo burgués, la burguesía, en el que sus ideas, sus modos de ver, su cosmovisión, unido a todo lo que significó el renacimiento para el mundo occidental y la expansión de ese mundo de la razón, en ese individuo que transitaba su propia aventura individual de ascenso que no solo estaba marcado por una cuestión de ascenso social y material, sino también por una idea del sentir los franceses le llaman la puissance, la potencia que hay en sí mismo en esa capacidad racional. Eso había hecho, decíamos en las clases anteriores, que el hombre empezara en el mundo occidental, empezara a dejarse de sentir miembro de una capa para ser miembro de una sociedad civil a la que empezaba a pertenecer como individuo. La vida de individuo va a ser fundamental para la comprensión del modelo contractualista, y nosotros tenemos que pensar de base que el modelo contractualista, si bien funciona respecto de determinados modos de pensar un régimen político, por eso vamos a ver que para Hobbes va a ser aplicable al absolutismo monárquico, para Locke va a ser aplicable al absolutismo constitucional o moderado, y para Rousseau va a ser aplicable en un caso muy concreto para un modelo de constitución que tuvo que escribir de Colonia tardíamente en su vida, a la democracia. No es pensable que el modelo contractualista, en tanto filosofía de modelo político, de cómo pensar la política, sea aplicable solo pensarlo como regímenes de gobierno. Cuando hablamos de filosofía política y de modelo, estamos hablando de algo que concretamente hace referencia a una abstracción. Es decir, estos autores contractualistas pensaron la política de un modo que pudieran generar una hipótesis, dice Bobbio, que pudieran generar un modo de pensar lo político que se alejara de los modelos que habían sido explicativos de la política en el mundo antiguo. No nos vamos a meter con el modelo aristotélico, porque sería muy complicado, pero en el mundo antiguo y en el propio mundo medieval y moderno hasta el momento en que surge la idea del contrato. Primer dato, es decir, modelo nos hace pensar en una abstracción, casi les diría en una hipótesis de cómo pensar la política y el mundo de la política y el Estado y la autoridad en el Estado. Ya lo vamos a ver con claridad. Y por otro lado, es casi como si fuera una ficción. ¿Cómo explicar lo político desde el punto de vista de un individuo que está en su propio ascenso en un modelo explicativo de sociedad civil, ya no estratificada, y cómo pensar la política en un mundo social concreto en el que la burguesía está conquistando los poderes del saber,
de las universidades, del propio Estado. En la última clase veíamos el ascenso en la burocracia de la burguesía, en los financiamientos a ese Estado monárquico que se había hecho poderoso en los siglos XIV, XV, XVI. Es decir, un modo en el que la política se piensa de otro modo, de otra manera. Fundamentalmente, ¿de qué manera? Vamos a entrar al dispositivo para que pueda servirles como apoyatura de lo que les voy a ir diciendo. Me parece que en la clase número 20 voy a poder hacer esto con toda agilidad. Compartir. Muy bien. Nosotros, les decía, venimos transitando este cambio, ¿no? A ver, esperen un poquito. La combinación de colores no es. A ver acá cómo nos va. No. Oh. Deja de compartir pantalla. Ahí estamos. Aguanten un instante. Se me pasa un minutito, pero tengo que poder hacer. Bueno, creo que ahí lo logré. Les decía, nosotros venimos transitando desde la sociedad feudal de la primera clase hacia la sociedad burguesa, en la que vemos que hay distintos modos de pensar el mundo, las relaciones humanas, las relaciones del hombre con la divinidad. En el mundo feudal se pensaba en el orden natural y en un orden impuesto sobre una creación de Dios al mundo. Y de ahí derivaba hasta el mundo de la convivencia política, no vamos a repetirlo, con una primacía de la religión. Y en el mundo de la convivencia política, como en el mundo de las ideas, también primaba la idea de autoridad y de tradición. Adhiero, en tanto cristiano, a una tradición que acepto como verdadera y a una autoridad que deriva de esa tradición que me sostiene no solo en el mundo de las ideas, pero sino que también me sostiene, por ejemplo, en mi condición de siervo como habitante de un señorío o de campesino libre como habitante de un señorío. Y además el principio fundamental de la fe, que nosotros el otro día ya dijimos, no importaba si eras judío, musulmán o cristiano católico, o después del año 1050 cristiano ortodoxo, que vos ibas a estar regido en ese mundo feudal por el mundo de la fe. El tema es que con la sociedad burguesa empieza a aparecer la cuestión del derecho natural, del individuo, de la potencia, como decíamos recién, de la razón, de la crítica, del valor del conocimiento, de la idea del descubrir toda esa potencia humana en función de cosas muy concretas. El otro día decíamos, ese mundo occidental arma imperios coloniales fuera del mundo europeo y del mundo que había sido conocido por el Mare Nostrum de los romanos y del Imperio Romano, a partir de lo que para ellos fueron descubrimientos geográficos, de mundos materiales que no existían y de mundos sobre los cuales se fundaron imperios coloniales. Y junto con todo esto, decíamos con mucha claridad, empieza a aparecer el valor de lo profano. No es que el Dios desaparece, el Dios pasa a estar en segundos planos. La autoridad de la Iglesia empieza a estar en segundos planos. Y esto también va a ser muy importante para el modo de entender lo político. ¿En qué sentido? Como lo profano empieza a tener importancia, a esa idea de la tradición se le va a empezar a sobreponer no, a yuxtaponer, van a estar así como todo el tiempo a la par, una idea de secularización. Secular es lo del siglo, lo de la tierra,
lo que se explica en términos de San Agustín, acuérdense, primera clase, ciudad de Dios, la ciudad celeste y la ciudad terrestre. Lo que se explica para los hombres en términos de la ciudad terrestre, lo que sucede aquí en el mundo de la acción experimental, en el mundo de los hombres, de lo pragmático, de lo racional. Y entonces va a haber en el mundo de la secularización una idea central que para el siglo XVIII va a ser fundamental, que es el desarrollo científico. Cuando ustedes lean Sailing, que es absoluto, que ya lo colgué, que es absolutamente sencillo, van a empezar a hacer clics de comprensión de esta temática. ¿Por qué? Porque el mundo de las nuevas ideas, como pasó a un modo de ver tradicionalmente la historia, es el mundo del desarrollo científico a partir del Renacimiento. Es el mundo de Galileo, de Copérnico, de Newton, de Kepler, de Lavoisier, de las leyes del mundo físico y de la naturaleza, que empiezan a ser descubiertas, por lo cual el modo de explicar el mundo ya no va a estar solo dado por el pensamiento religioso, sino por un nuevo criterio de verdad, que está basado en la observación, la experimentación y en un método científico que es aplicable a las ciencias naturales. Junto con esto, transitado todo el 18, va a haber una cuestión muy clara, que es el afianzamiento de lo laico. Lo laico es, en cierto modo, el modo en que las instituciones empiezan a desprenderse de los poderes eclesiásticos. Y en algunos casos va a tener que ver con cierto anticlericalismo, ¿sí? Pero fundamentalmente con el modo secular de explicar la convivencia política, la convivencia económica, la convivencia social, el mundo de las ideas, pero que eso está desprendido de la religión. También tiene que ver con el afianzamiento de la secularización versus, por decir de algún modo, el tradicionalismo. Decíamos recién, en el siglo XVIII, esto que se empezó a vivir desde el siglo XV y XVI en el mundo de las ciencias naturales, empieza a trasladarse al mundo de la filosofía, de las instituciones, y entonces vamos a encontrar que se empieza a hablar de los filósofos en el modelo del enciclopedismo francés, la enciclopedia francesa, que es lo que compiló el saber occidental hasta el momento conocido. Los filósofos no van a ser únicamente los filósofos, sino que van a ser todos los científicos, y en el mundo de la enciclopedia va a estar puesto todo el conocimiento científico acumulado hasta ese momento. Y entonces, ¿qué va a ser lo fundamental en el mundo del iluminismo? La crítica de las instituciones tradicionales. ¿A la luz de qué pensamiento? Fundamentalmente de ese pensamiento secular que se desprende, como decíamos en la primera diapositiva, de la autoridad y de la tradición. Por eso es que es importantísimo que tengamos en cuenta la idea de el hombre en su saber de la potencia racional que tiene, y por otro lado, en la idea de que la razón va a ser fundamento de la crítica. Junto con esto, en el siglo XVIII, se empieza a pensar claramente, lo tenemos que hacer muy cortito, en que la humanidad, nunca se olviden, por favor, que estamos hablando de la Europa occidental, de ese pedazo de mapa que es la Europa occidental. Porque en el siglo XVIII, en Egipto está pasando otra cosa, en el sur de África otra cosa, en el Asia lejana otra cosa, en la propia América, los modos de ver de los lugares que no han sido colonizados son absolutamente diversos a esto que estamos diciendo. Esto lo estamos diciendo en función de, como dije en la primera clase, de cómo entender lo que después sería fundamental para nuestro desarrollo del Estado-Nación en Argentina. Pero les estaba diciendo, el iluminismo va a tener esa idea de que la humanidad ha sido generada para un progreso que es indefinido, que tiene una sola línea y que es indefectible, por lo cual
ese mundo de la ciencia, del nuevo criterio de verdad aplicado a la ciencia, no va a tener, ¿cómo decir? No va a tener grandes traspiés hasta nuestros días. Bien. En el mundo de la política, en el siglo XVIII, va a surgir un modelo que es, en lo que decíamos el otro día, del absolutismo, del modelo absolutista, pero de un absolutismo ilustrado, o del despotismo ilustrado, que lo que va a hacer es pensar en el bien de todos, pero regido por el monarca. ¿En qué va a ser tradicional este modelo del despotismo ilustrado? En que el poder sigue concentrado en el monarca y que en el ejercicio del poder no se modifica. Es decir, sigue el rey, sigue la corte, sigue su burocracia, siguen esos nobles todavía asociados. Si alguno de ustedes ha leído en su vida o en la escuela secundaria teatro de Molière, Molière muestra muy bien esta cuestión. El burgués gentilhombre, el Tartufo, son dos obras de teatro preciosas, de un francés que se está burlando de esos últimos nobles que en función de mantenerse en el lugar de privilegio social se quieren parecer a de esos burgueses que en función de conquistar lugares de privilegio social se quieren parecer a los nobles a los que nunca se van a parecer. Pero quiero decir, en ese mundo del despotismo ilustrado sigue el modelo absolutista, pero viene carcomiendo las bases de ese modelo absolutista la idea de que el poder ya no proviene de lo alto, ya no proviene en términos del absolutismo pagano de Maquiavelo, como decíamos el otro día, de otras vías, sino que proviene de un contrato. Y de aquí vamos a tener nosotros el nombre de contractualismo. ¿Quién hace ese contrato? Justamente individuos que por derecho natural nacen fundamental, libres e iguales, y que por su capacidad racional pueden adherir a un contrato que en general es tácito, estamos hablando de una ficción, un modelo, por favor acuérdense, que por su capacidad racional pueden admitir ser parte de un Estado. Dos preguntas se va a hacer fundamentales el modelo contractualista. Es una, el del origen del Estado. ¿Cómo surgió el Estado? Y la otra es, ¿de dónde proviene el poder político? ¿Y por qué ese poder político que tienen algunos es legítimo? Es decir, ¿por qué el cuerpo social acepta, sostiene el poder político de los que mandan? Y esto no es otra cosa que llevar al plano del mundo de la razón las relaciones políticas. Esto significa un gran recambio teórico en el mundo de la filosofía política, en el que veníamos explicando los modelos de convivencia política, por lo menos hasta nuestra última clase, en función de que el poder proviene de lo alto, o que vos como príncipe, en el mejor caso de Maquiavelo, te pudiste hacer del poder por la virtud o por las armas. Decíamos hace un minuto, hay presupuestos teóricos de ese modelo político, que son que el hombre es libre, que es igual, ya no pertenece más a esta sociedad de capas de estamentos. Y otra cosa importantísima es que el hombre es propietario. Quiere decir, ya acá nos empieza a sonar con toda claridad que el modelo contractualista va a tener que ver algo con la burguesía. Algo con la burguesía tiene que ver. Porque la propiedad es privada, es el gran invento, digamos, de la burguesía en tiempos en que la vimos aparecer como la cuña de la pirámide feudal, como decíamos creo que en la primera clase. El primer presupuesto filosófico, entonces, es que el hombre, por naturaleza,
tiene derechos, es decir, nace con esos derechos, no los adquiere después. Nazco hombre, libre, igual y con potencialidad de propietario. Lo otro es que existe, ustedes van a leer en el diccionario de Bobbio, en lo que escribe Mateucci, también se lo subí, ustedes van a ver que hay una sintaxis, le llama, del contractualismo clásico. Sintaxis quiere decir un modo en los distintos autores en los que podemos entender cierta cosa que nos haga pensar en algo que los unifique. Y lo que los unifica es justamente eso, es que para pensar el mundo del origen del Estado, piensan que hay un estado de naturaleza. Para salir de ese estado de naturaleza se adhiere a un contrato. Ese contrato no se firma, pensemos que es una ficción, un modelo de cómo explicar la política. En general ese contrato, por supuesto que es tácito. Y el tercer punto de la sintaxis del modelo es que después del contrato se funda la sociedad civil y para muchos de los autores la sociedad civil da paso al Estado. Por eso decimos en la diapositiva sociedad política. Y fíjense, ¿por qué decimos el estado natural es una hipótesis negativa? El estado natural es una hipótesis negativa porque siempre es donde no existe el contrato y donde no existe la política. Y lo que se quiere hacer es pensar por qué existe la política. Esto no quiere decir que el estado de naturaleza sea malo en los distintos autores. Hipótesis negativa quiere decir que es un estado antipolítico. Quiere decir, es un estado previo a la política, en los que los individuos son seres sociales, pero no están asociados. Quiere decir, no hay un poder constitutivo que los asocie. Por eso es el nivel de lo antipolítico o del no Estado. Para poder pasar, aquí vamos a ver nosotros que, por ejemplo, Hobbes habla de un estado de naturaleza negativo, en el que todos los hombres están en guerra con los otros, porque además en Hobbes hay una especie, si uno lee el Leviatán, que es la obra fundamental de Hobbes, en la que explica el modelo contractualista, cuando uno lee Hobbes, el Leviatán, perdón, todos los primeros capítulos hace pensar que ese estado de naturaleza es casi un estado del hombre de las cavernas. Las descripciones que hace de cómo pelean por la comida, de cómo pelean por el fuego, son casi películas de la prehistoria que uno está leyendo en el Leviatán en los primeros capítulos. Quiere decir, el hombre es una especie de ser que no puede superar la vida de naturaleza, en el estado de naturaleza, si no es en un estado de guerra. Entonces todos están contra todos. En Locke, por ejemplo, Locke va a ser el teórico de la Revolución Inglesa, de la revolución burguesa primera de la historia. Locke, que escribe el Tratado de Gobierno Civil justamente para dar explicación a ese mundo político que ha surgido 2 años antes de que él escriba el Tratado del Gobierno Civil. En 1690 él escribe el tratado, en 1688 ha sido la revolución. Claramente, Hobbes lo que está haciendo es explicar lo que pasó históricamente, disfrazándolo, con perdón de la expresión coloquial, de filosofía política. Pero él es un burgués que quiere justificar el ascenso al estado de los burgueses en una revolución. Entonces, él que va a decir, la verdad que el estado de naturaleza es un estado muy copado, en el que todos los hombres son libres, son iguales y son propietarios. Y el Estado debe existir después del contrato para que se puedan mantener esos derechos naturales. Y esos derechos naturales de los cuales el sujeto es el individuo, nunca la capa, nunca en términos de clase todavía no podemos hablar,
en los cuales el titular, el sujeto de derecho es el individuo, en ese mundo de naturaleza, lo único que no existe es la autoridad del Estado, y lo otro que no existe, fundamental en la sociedad política para Locke, es la ley. Y Rousseau, por ejemplo, va a decir, en el estado de naturaleza hay un estado de felicidad del individuo, es una especie de buen salvaje, eh, que, vive, que vive bien y que cuando crece, la descripción de esta está muy clara en el Emilio, que es casi una especie de tratado pedagógico de Rousseau, pero también en el contrato social, eh, la vida en la que este hombre vive como buen salvaje es una vida civil. Y a lo largo que va creciendo o que la sociedad se va complejizando, se deja el estado de felicidad. Entonces, cada uno de los tres autores va a tener que pensar cómo superar la hipótesis negativa del no estado. La hipótesis negativa del no estado se supera con la idea de contrato. Y pensar en contrato es pensar en, pensemos, a ver, para hacerlo sencillo, como individuo presto consentimiento, doy consenso para salir de este estado natural, hipotético siempre, para salir de este estado natural en el que me tengo que constituir por mi propia supervivencia social en estado, para tener una autoridad y en el que yo, por medio de mi consenso, como acción voluntaria del individuo, hombres libres, iguales, voluntarios, propietarios en ciertos casos, ¿sí? Como hombre libre voy a prestar consentimiento, voluntariamente voy a adherir a este acuerdo que funda la autoridad política o la sociedad política, y que a la autoridad política le confiere el poder de ciertos individuos que han sido los que libremente, libertad, igualdad, los que libremente han consentido en que el Estado exista. Por eso es que es una forma de progreso. ¿Es el contrato una base de soberanía? Porque el poder del Estado se puede constituir como tal, porque quienes son los dueños del poder, en cierta manera lo confieren a la autoridad política. Lo otro, claramente, es que es el elemento jurídico hipotético siempre, por favor, el elemento jurídico que da origen al Estado. Y lo otro es que en este pacto, contrato, consenso voluntario, en los que los individuos fundan el Estado y le confieren la autoridad a quien tiene la autoridad en el Estado y la legitiman, va a haber dos tipos de pacto diferentes. Uno es el pacto de asociación, ¿no? Decíamos hace un rato, en algunos de los autores, el pacto da origen a la sociedad. Es el pacto de asociación. Y otro va a ser el pacto de sumisión. Quiere decir, el pacto en el que yo me transformo en un individuo que adscribe a la autoridad del Estado. Decimos, el contrato es el elemento hipotético que da lugar al origen de la sociedad política. Y entonces tenemos que pensar en que la sociedad política en términos del contractualismo va a ser pensada fundamentalmente como la legitimación de un nuevo orden social. Este burgués que viene en ascenso, estudiantes desde el siglo XI, y creo que en las clases anteriores he sido clara en esto, que le pone la cuña al derrumbamiento de la pirámide feudal, que va a ser uno de los actores fundamentales en el crecimiento de las monarquías absolutistas, en los términos que lo dijimos la clase pasada, este burgués no quiere otra cosa que hacerse del poder del Estado. Y de aquí a la Revolución Francesa y a la Revolución Norteamericana, no vamos a tener más que un paso de conquista de poder. Quiere decir, el modelo contractualista es fundamental para poder entender la legitimación del orden burgués en el mundo occidental.
Este burgués que primero se hace del poder económico, después, o no importa si es primero o después, pero que en el mundo de las ideas se logra que haya una nueva mentalidad más concreta, más profana, más alejada de lo que decíamos al principio del encuentro de hoy, de la idea de autoridad y de tradición. Ese burgués, en definitiva, o cierto sector de esa burguesía, lo que va a querer es hacerse del poder del Estado. Del modelo contractualista a las revoluciones burguesas tenemos tan solo un paso. Pero decíamos al principio de la clase que para los distintos autores el pensar el Estado va a tener un modo diferente. Miremos en Hobbes, rapidito. El Leviatán es de 1651. Y quiero que veamos el contrato, la soberanía es muy importante, él va a defender el absolutismo, porque la soberanía en Hobbes no se divide, es indivisible, por lo cual hay uno solo que tiene el poder del Estado, y quiero que miremos un poquito la portada del Leviatán. En este comienzo del libro de Hobbes, lo que se ve, estamos a mitad del siglo XVII, estudiantes, lo que se ve es el poder del monarca que tiene bajo su égida todas las instituciones del Estado. Primero, una cuestión territorial muy clara. Está ese gran señor Leviatán, está por sobre los territorios. Pero también miren la columna izquierda. Está por sobre los señores, los castillos. Está por sobre los príncipes. Está por sobre los poderes militares. Está por sobre los poderes eclesiásticos, está sobre los poderes de la justicia. Quiere decir, ese gran señor del Leviatán, que es el rey, es el pensar a la monarquía absoluta, pero desde un lugar en el que el poder no proviene de Dios, sino que proviene del consenso de los individuos. Y la gran función de la sociedad política para el modelo de Hobbes va a ser el de la preservación de la vida y la paz. Locke escribe el tratado, les decía recién, el Tratado del Gobierno Civil en 1690. Y no está expresando otra cosa que los intereses de la burguesía que ha hecho 2 años antes la Revolución Gloriosa. Ustedes cuando lean esa selección que acabo de cargarles de Tuyar en Pedco, van a ver que dice el teórico de la Revolución Inglesa. Y sí, es el padre del liberalismo, porque es el primero que le pone límites al Estado. Ya lo vamos a decir con más claridad. Pero ese poder del Estado va a estar limitado en los poderes, pero también en sus funciones. Y en este sentido, vamos a ver que, por ejemplo, ya se piensa en Locke en una división de poderes. No es el poder indivisible del monarca, sino que el poder está dividido. En 4 lo van a ver ustedes en el material. Está dividido en 4, existe el rey, pero también existe el parlamento. Y la Revolución Gloriosa es la que logró que el parlamento fuera el parlamento largo. Quiere decir esto, el parlamento permanente, no el parlamento corto al que el rey llamaba cuando deseaba. No, en la Revolución Gloriosa el parlamento se transforma en una institución permanente. ¿Para qué? Para limitar el poder de la monarquía. Hay algo muy importante en Hobbes que tiene que ver, en Rousseau, perdón, en Locke, que tiene que ver con el derecho de resistencia. Cuando hay amenaza a la propiedad o a la libertad, los individuos pueden resistir al poder del Estado. Resistencia a la opresión, lo llaman. Rousseau, por ejemplo, que es del siglo siguiente, escribe en 1762 el contrato social y en 1775 el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. También él va a tener en estas obras una especie de visión histórica de la sociedad
Y entonces va a ser descripciones de cómo vivían los hombres en el pasado, pero lo que más nos interesa de Rousseau es cómo se va a constituir el Estado y cómo va a adherirse al contrato. El contrato da lugar a un abstracto que Rousseau le llama la voluntad general. Y la voluntad general tiene ciertas características que generan también una idea de soberanía que está por sobre los individuos, que los representa y que les hace volver esos derechos que habían perdido en el estado de naturaleza cuando estaban viviendo en una sociedad de desiguales, y que les devuelve esos derechos de naturaleza y que los hace retornar al estado feliz. Y esto no es otra cosa que cómo pensar una comunidad política desde el punto de vista de un nuevo abstracto que también será absoluto, porque el poder de la voluntad general es infalible, es absoluto y es indivisible para Rousseau, por lo cual el mundo de ese nuevo estado político empieza a tener una característica que está por sobre todos los hombres, pero que a los hombres les vuelve, ¿sí? Les vuelve en el regreso al mundo feliz de la política. Para cerrar, nosotros aquí tenemos que pensar en que los tres autores y el modelo del contractualismo rompen con concepciones anteriores. ¿En qué sentido? Se rompe con una, en que se representa una filosofía política que es secular. Ya las cosas no dependen del mundo de lo divino, el poder político proviene del consentimiento que los individuos dan por contrato, tácito en general, explícito en pocos casos. Lo otro es que esto está mostrando claramente un desgaste de la sociedad tradicional, de ese poder, de esa autoridad que era conferida por un orden natural y que ahora ningún orden natural. Lo único natural es que los individuos son libres, iguales cuando nacen y que ellos pueden consentir en fundar el Estado y en hacer que la autoridad de quien gobierna sea legítima. Lo otro es que empieza a haber un modelo prescriptivo, dice Bobbio, es decir, una receta de cómo será el mejor orden político. Y fundamentalmente en que las relaciones políticas y el derecho ya no van a tener como base la idea tradicional de la autoridad, sino la idea de que hay una razón fundante de esas relaciones. Y que el contrato, en todo caso, ese contrato al que adhieren los individuos, a veces entre individuos, a veces entre individuos y Estado, no es otra cosa que lo que confiere condición formal de existencia al Estado. Con esto tenemos que ir terminando, pero es importante que se piense al modelo contractualista, para decirlo muy criollamente, como el mundo burgués en ascenso, un mundo burgués que está a un paso y medio de la conquista del poder y del derrocamiento de las monarquías en Occidente, y un actor burgués que ha ido creciendo a lo largo de estos, estamos hablando ya de 5 o 6 siglos que estamos transitando juntos en estas tres clases. Estamos a punto de entrar en el momento de las revoluciones burguesas, del cambio de lo que es llamado, lo que llamaron los franceses el régimen antiguo, el antiguo régimen, para pasar a las sociedades del nuevo régimen, en las que el actor fundamental será justamente este individuo, hombre, por supuesto varón en las concepciones de ese momento, este hombre libre e igual. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Se nos acaba el tiempo de la sesión.
Si hay consultas, les pido que después de leer la bibliografía y de escuchar las clases, me las hagan en el foro de consultas. Nos vemos la próxima.